Y ese es el título de este mensaje en esta mañana, en este día. Enfocados para poder progresar en la fe. Miren, creo que si hay algo que en este tiempo la iglesia debe hacer es estar enfocada en la visión que Dios nos ha dado. Necesitamos estar como pueblo de Dios enfocados en el propósito para el cual Dios nos llamó. Y Jesús, antes de ser ascendido a los cielos, dejó una misión para la iglesia, ¿sí? Que además en lo personal, como ministerio acercate a Jesús, es nuestra visión. Y es ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿no es cierto? Esa es la tarea, esa es la misión de la iglesia. Hasta que Cristo vuelva, nuestro trabajo es predicar el evangelio, predicar las buenas noticias, que la gente pueda conocer del Dios Todopoderoso, recibir la salvación por medio de Jesucristo, y luego nuestra tarea es hacer discípulos. Y yo creo que en estos tiempos que corren, tiempos tan complicados, tan complejos, tiempos después de haber vivido 2 años en medio de una pandemia que todavía no terminó y que todavía sigue dando sus coletazos y en todas las áreas que afectó la pandemia, en lo social, en lo económico, en lo familiar, aún en la forma de relacionarnos e incluso en la forma de ver y hacer vivir la experiencia de la iglesia, aún en congregarse, en relacionarnos. Necesitamos una y otra vez volver a la fuente de la palabra, ¿no? A la fuente del evangelio, al propósito para el cual Dios nos llamó. No distraernos, no desenfocarnos. Justamente el evangelio se trata de eso. El evangelio nos enfoca de la manera correcta para caminar una vida de fe, habiendo alcanzado la salvación por medio de Jesucristo, pero para cumplir un propósito en la tierra. De hecho, Romanos capítulo 12 tiene esa frase tan maravillosa que incluso aquí en el auditorio de San Martín la tenemos allí en el cartel luminoso apenas entramos, que necesitamos cambiar nuestra manera de pensar para que cambie ¿qué? Nuestra manera de vivir, ¿no? Esa metanoia que habla la palabra, esa forma diferente de ver la vida. El mundo desenfoca a las personas y los aparta del propósito de Dios. El evangelio nos enfoca para caminar en la forma correcta, ¿no es cierto? Y creo que necesitamos estar más que nunca enfocados en este tiempo. Y para poder estar enfocados, ¿cómo lo podemos hacer? Siendo discípulos. Jesús cumplió excelentemente su rol de maestro al enseñar y poner a la gente a sus pies, que era la manera en la cual un discípulo reconocía la autoridad de un maestro y abría su corazón para que ese maestro le enseñe. Y nosotros necesitamos hacer lo mismo en este tiempo. Nosotros, los que ya creemos, los que caminamos en los caminos de Dios, ir a los pies del Señor para aprender y guiar a las demás personas a que vayan también a los pies de aquel que nos puede enseñar a vivir de una manera correcta, estar enfocados para poder alcanzar los propósitos que Dios tiene. Y en la Biblia hay un relato que para mí en lo personal es maravilloso, porque es el relato que creo que Lucas en el libro de los Hechos narra de una manera tan espectacular, tan impecable como es Lucas cuando escribe, porque lo resume, pero tiene todo el proceso de lo que te estoy hablando, de un llamamiento, de una conversión y de volver verdaderamente un hombre que creía en Dios, pero que estaba desenfocado a caminar en los propósitos, y ese hombre es Saulo, ¿no es cierto? Saulo de Tarso, que fue el apóstol Pablo después. Y yo quiero que juntos podamos leer algunos versículos y luego reflexionar sobre esto que te estoy hablando, para que podamos en este día extraer principios espirituales que nos permitan caminar enfocados en este tiempo, amén, y poder arrebatar las bendiciones que Dios tiene a pesar de los escenarios y de los contextos cambiantes en los cuales vivimos. Hechos capítulo 9, versículo 1 al 22, escribe Lucas allí en su libro y dice: mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió el sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban allí. Su intención era llevarlos a hombres y a mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados.
Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hacia Damasco. Permaneció allí, ciego, durante 3 días, sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión y lo llamó. ¿Ananías? Sí, Señor, respondió. Y el Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo. Puso sus manos sobre él y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. El versículo 19 continúa diciendo: Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿Saben qué decían? ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se preguntaban. ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los principales sacerdotes? Y el versículo 22 dice: la predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Amén. Fíjense en qué relato corto Lucas nos narra la transformación completa que llevó tiempo y llevó un proceso, no fue de un día para el otro, pero de este hombre llamado Saulo, a quien nosotros hoy conocemos como el apóstol Pablo, de quien leemos tantas cartas, de quien aprendemos tanto, un hombre usado por Dios, el apóstol a los gentiles, el hombre que pudo antes de partir con Dios decir: todo lo he llenado con el Evangelio de Cristo. Amén. Ahora comenzó la historia con un hombre desenfocado. Él creía en Dios, un hombre judío, un hombre fariseo, un hombre que había estudiado la palabra y la ley de Moisés, que quería cumplir la rajatabla, pero que estaba desenfocado en su forma, en el tiempo, y que además todavía no había recibido la revelación de Jesucristo y creía que aquellos que seguían a Jesús eran sus enemigos. Miren lo que cuenta Lucas, ¿no? El plan que tenía él. Dice que él pensaba, dice, cuando leímos el principio, dice que él pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso no solamente por atrapar, dice que aún quería matar, quería que mueran los seguidores de Jesús. ¿No es cierto? Él creía que de esa forma servía a Dios, que él estaba haciendo justicia, una guerra santa por Dios. Y de hecho fue al sumo sacerdote y consiguió permisos para ir hacia Damasco, esa ciudad. Y miren el plan que él tenía en mente. Dice que quería buscar
a los seguidores del camino, porque así le decían a los discípulos, ¿no? A los del camino. Quería buscar tanto a hombres como mujeres por igual, dice que planeaba llevarlos encadenados a Jerusalén como esclavos, como se los llevaban a los esclavos o a los prisioneros de guerra, encadenados para públicamente mostrar su trofeo de guerra. Lucas dice, en esta traducción dice que él se acercó a Damasco para cumplir esa misión, pero no era la misión de Dios para su vida. Era su propia misión, era su propio parecer, no era el parecer de Dios. Y yo creo que lo primero que necesitamos, amados hermanos, en este tiempo más que nunca, es estar enfocados. Porque cuando nos desenfocamos muchas veces podemos creer que estamos haciendo lo que Dios nos pide, pero no es lo que Dios nos pidió. ¿Cuánto me entienden? Podemos estar creyendo que estamos actuando en nombre de Dios, pero no es lo que Dios me pidió. Cuando los tiempos cambian, cuando los escenarios cambian, necesitamos estar atentos. Y el único que puede traernos la revelación es el Espíritu Santo a través de Jesucristo. Hay mucha gente en este mundo desenfocada. Hay gobernantes desenfocados. Hay autoridades desenfocadas. Hay gente que ejerce la docencia desenfocada. Hay gente que ejerce autoridad en las fuerzas desenfocadas. Jueces desenfocados. Dueños de empresas desenfocados, empleados desenfocados, gente en las calles desenfocada del propósito de Dios. Nuestro desafío como iglesia es estar enfocados, amén. Es tener el lente del cielo por el cual podamos ver los caminos del Señor que tenemos que seguir. Porque si no, lo que sucede es que gastamos fuerzas y energías y nos cansamos. Nos agotamos y nos frustramos. Y después que nos frustramos nos enojamos. ¿Cuántos saben que después de la frustración viene el enojo? Así que necesitamos que toda la energía que tenemos la podamos invertir en los lugares correctos, en la gente correcta, en los proyectos correctos, los que Dios tiene para mi vida. Amén. Los que Dios tiene para mi familia, para mi casa, los que Dios tiene para nuestra iglesia. Entonces empezamos a dar fruto, pero el fruto verdadero, el fruto del Espíritu. Y eso nos llena de gozo, amén. Porque la Biblia dice que hay frutos buenos y frutos malos, ¿no? Y nosotros también podemos dar malos frutos cuando hacemos las cosas mal. Los seres humanos pueden dar malos frutos o buenos frutos. Lo único que sí dice la palabra es que un árbol bueno no puede producir frutos malos. Y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Ahora, cuando nosotros nos nutrimos del poder del Espíritu Santo, cuando estamos parados firmes en la roca, cuando somos esos árboles de justicia de Dios, nos nutrimos del poder de la palabra, de la presencia de Dios, damos buenos frutos. Amén. Saulo estaba dando malos frutos porque no conocía a aquel que nos transforma por completo. Así que Jesús dijo, tengo que encontrarme con este. Tengo que cambiarle su mirada, su forma de pensar. Tengo que revelarme a él, porque yo le voy a mostrar la verdadera misión que él tiene para su vida. Amén. Amados queridos, lo segundo que necesitamos, aparte de estar enfocados, necesitamos tener dirección. Diríamos de alguna manera, el GPS bien puesto. Amén. Para que podamos seguir la ruta que Dios nos marca en nuestra vida. A mí me gusta mucho hablar de esto en este tiempo, porque hoy es un mundo que nos ofrece muchas más posibilidades que el mundo de algunas décadas atrás o de algunos años simplemente atrás. ¿O no es así? Muchas posibilidades. Desde lo más sencillo hasta lo más complejo está lleno de posibilidades. ¿Amén? Vos querés estudiar. Hace algunos años atrás, para poder estudiar, uno tenía que acercarse a algún lugar, ir lugar por lugar, universidad por universidad o colegio por colegio, espacio de capacitación por espacio, preguntar. Hoy uno simplemente googlea y no solamente en el momento te van a salir un montón de ofertas, sino que el algoritmo de búsqueda automáticamente detecta que vos estás interesado o interesada en capacitarte en alguna carrera y los próximos días y semanas te llueven ofertas por todos lados, ¿o no? Así que tenés tantas posibilidades que decís, ¿cuál es la que tengo que estudiar? ¿Cuál es la carrera correcta? Hoy, recuerdo hace muchos años cuando yo recién me recibí,
en la facultad había preparado una pila así de currículum y me había ido a Capital con una bolsa llena de currículum, una carpeta, sí. E iba banco por banco, oficina por oficina, lugar por lugar, y había un sector donde decía currículum, ¿sí? Y vos tenías que esperar ahí, te recibía una persona y decía, vengo a dejar este currículum. Y mirabas al costado y tenía unas pilas de currículum así. Y ponían tu currículum en la pila. Y después a orar para que alguno lo vea primero. Porque alguien se encargaba de seleccionar eso. Por experiencia, por edad, por capacitación. Hoy todo se hace online y automáticamente uno puede acceder no solamente a las bases de las empresas donde buscan, sino que también después te va a ofrecer el propio sistema empleo. Pero así lo podríamos nombrar en cuantas cosas más. Hoy vivimos en el mundo del sinfín de posibilidades. El tema está, ¿cuál es la correcta? ¿Cuál es el camino que tengo que tomar? ¿Cuál de todas decisiones es la que concuerda con el propósito de Dios? Necesito dirección de Dios. ¿Cuántos me siguen? Necesito que Dios me diga a dónde tengo que ir y qué tengo que hacer. Y fíjense que cuando Jesús se le presenta a Saulo, Saulo primeramente queda ciego. ¿Por qué? Porque esto representa que su forma de ver la vida tenía que morir. Amén. Su forma de pensar, de actuar tenía que morir. Necesitamos morir para nacer de nuevo, amén. Y a veces decimos, sí, pero yo ya lo hice, ya recibí a Cristo. Sí, pero esto es cada momento. Cada vez que oramos, cada vez que vamos a la cruz, cada vez que buscamos su presencia, su palabra, morimos a nuestras propias pasiones, deseos, nuestros propios arrebatos, nuestra forma limitada de poder ver la vida, y recibimos revelación. Y para poder recibir revelación, nuestros ojos naturales, nuestra forma de pensar humana tiene que morir para que surja la revelación de Dios. Pero Cristo se le revela a Saulo. Él puede darse cuenta que Jesús dice que los demás oían la voz pero no veían nada, pero Saulo ve a Cristo, ahora queda ciego con sus ojos naturales, pero él oye una voz y el GPS de Dios se activa en su vida. Y Dios le dice, ve a Damasco, a la calle que se llama derecha, y allí se te dirá lo que debes hacer. Amén. Espera ahí. Dios le da el lugar, le da la dirección y le dice, espera las instrucciones del cielo para tu vida. Amén. Y nosotros necesitamos, amados hermanos, pedirle al Señor. Estamos cerrando un año. Amén. Y qué mejor que poder orar y decirle, Señor, vos que estás conmigo, este mes, Emmanuel, celebramos la Navidad, Cristo vino, Él es Emmanuel, Dios con nosotros, amén. Él vino para hacer esto, imposible para nosotros, posible para Dios, amén. Decirle, Señor, yo quiero que vos en este tiempo me enfoques y me des dirección, para que el próximo año lo comience dirigido por tu Espíritu Santo, dirigida por tu Espíritu Santo. Que cada decisión que tome sea la correcta, que no malgaste mis fuerzas, mis energías, mis recursos en algo que después me haga terminar frustrado, frustrada, cansado, enojado. Ahora, ¿podemos terminar cansados? Sí. ¿Cuántos están cansados a esta altura? Todos queremos que parar, ¿no? Que lleguen unos días de vacaciones, de descanso, aunque sea en la pelopincho en casa, pero descansar un poco. Y está bien, pero qué bueno es cuando estamos cansados y miramos para atrás y decimos, hubo fruto. Y cuando no nos frustramos, decimos, ¿por qué? Bueno, Dios es un Dios de oportunidad. Si para atrás miraste y hubo fruto, gloria a Dios. Mirá para adelante porque habrá mucho más fruto. Y si mirás para atrás y decís, este año, el año pasado, el anterior, fueron años en los cuales no pude ser fructífero. Bueno, decirle, Señor, yo tomo esta palabra y yo quiero que me hagas dar fruto, amén. Yo sé que tengo un Dios que quiere que lleve mucho fruto, pero tengo que ser su discípulo para llevar fruto. Caminar por donde Él quiere que camine, amén. Enfocada en el propósito de Dios. Ahora, lo tercero que vemos en este pasaje que leímos es que necesitamos, ayer lo mencionaba en el mensaje de Pilcomayo y dije que hoy lo iba a explicar un poco más, y muchas veces lo he hablado esto, pero lo voy a seguir repitiendo, porque necesitamos atravesar el proceso para poder ver el progreso en mi vida, o para ver el progreso en nuestra vida.
nosotros no podemos ver progreso si no pasamos procesos. Si yo quiero recibirme en una carrera, tendré que pasar por el proceso de aprobar todas las materias, ¿o no? Y hay varias que este año se han recibido y los felicitamos. O han terminado el año y continúan el año que viene, la secundaria, en la facultad. De hecho, les comparto, estamos gozosos porque tenemos ya 4 comisiones de fines para el año próximo aquí en el auditorio de San Martín. 4 comisiones de secundaria, amén, para que muchas personas dentro de la iglesia y fuera, o sea, gente de vecinos de la comunidad, que van a completar su carrera, amén, su secundaria. Un proceso que a veces tal vez se interrumpió por problemas, porque llegó el hijo, porque hubo situaciones, por una enfermedad, por un problema familiar, pero ¿qué hago? Vuelvo a retomar. Sigo en el proceso y hay progreso, amén. Ayer entregamos los diplomas de todos los hermanos que terminaron la escuela de liderazgo, un proceso que confluyó en un progreso, ¿no? Terminó en un progreso. Mayor capacitación para servir a Dios. Qué hermoso es progresar, pero tengo que pasar por los procesos. Los procesos son los tiempos en los cuales aprendemos. Los procesos hacen que tengamos que aprender a escuchar. ¿Amén? Y nos cuesta escuchar. ¿A quién le cuesta? A mí me cuesta escuchar a veces. Porque uno, y sí, claro que sí. A mí también. Porque a veces nosotros queremos hacer y decimos, y a veces nos cuesta escuchar a un Dios mismo. Entonces Dios a veces nos hace pasar por ese proceso. Saulo pasó por un proceso. Ojo, que no fueron solamente los 3 días y las 3 noches en Damasco. Fueron unos años más. Este Saulo que predicó y que no fue de la noche a la mañana, pasaron años hasta que él pudo ser sanado, restaurado, recibir toda la revelación de Dios. Pero ¿qué hizo él? Pasó por un proceso. Miren, este Saulo que venía altivo, que venía así, ¿vieron? Creyendo que veía todo y no veía nada. ¿Cuántos estuvieron allí? ¿Cuántas veces te golpeaste, nos golpeamos y nos dimos cuenta que nos caímos delante de Dios y dijimos, creí que veía todo y no veía nada? Pero gloria a Dios, porque ahí comienza el proceso de transformación, amén. De cambiar mi forma de vivir, de pensar para que cambie mi forma de vivir. ¿Saben, amados hermanos, hermanas? Saulo se quedó ciego. Creía que veía todo, pero Jesús le mostró que no veía nada. Y él, que llevaba un montón de gente atrás, ahora tiene que ser llevado ciego. Y lo tienen que dejar en una casa, 3 días, 3 noches sin comer. Pero ayunó, oró, y entonces comenzó a ser transformado por Dios. Por eso después el mismo Pablo, este hombre, años más tarde, escribe en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 12, Filipenses 3:12, miren lo que escribe. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante, a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Miren lo que escribe. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro, me enfoco únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. ¿Cuántos dicen amén? Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. ¡Aleluya! Si es para Cristo, dáselo fuerte el aplauso. Toma esta palabra para tu vida. Toma esta palabra para este año que cierra y el que está por comenzar. Amén. Esto es estar enfocado. Amén. Eso es estar enfocado. ¿A dónde pongo mis fuerzas? ¿A dónde pongo mi energía? ¿A dónde pongo mis ganas, mis dones, mis recursos, mis sueños? Enfocado hacia la meta. Amén. Olvido el pasado. Por eso muchas personas no pueden progresar porque están atadas todavía al pasado. Ya Cristo te ha perdonado, amén. Ya no podés cambiar el pasado, ni yo tampoco. Pero sí puedo modificar el presente y transformar el futuro, porque hay cosas por delante que Cristo tiene para vos y para mí, amén. Ya no podés vivir aferrado a lo que perdiste, a lo que te faltó, a lo que no alcanzaste, a las cosas que hiciste mal.
Si Saulo hubiera permanecido a eso, se hubiera suicidado. Porque él estuvo presente e hizo así y consintió en la muerte de Esteban. ¿Se acuerdan? El mártir que murió apedreado con su cabeza rota y volándole los pedazos por todos lados, porque así moría una persona apedreada públicamente solo por predicar el evangelio. Había sangre en sus manos. Sin embargo, él entendió que Cristo lo perdonó y usó toda esa energía, toda esa fuerza, toda esa inteligencia, toda esa sabiduría que Dios le había dado, que la usaba enfocada en lo malo, en la destrucción de lo que Dios tenía, lo empezó a usar para ser productivo para el reino de Dios y terminó salvando miles y miles y miles de almas para Cristo y dejándonos este legado espiritual, porque Cristo es el único, y lo decía ayer y lo digo hoy, que puede transformar la maldición en bendición. Cristo es el único que puede transformar la muerte en vida. Y vos y yo antes estábamos muertos y en maldición, pero hoy estamos vivos y benditos por la sangre del Cordero de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, lo cuarto y anteúltimo que quiero compartirte es que necesitamos ser parte de la iglesia. Necesitamos ser parte de la iglesia. Porque Cristo vino, murió y resucitó, pero dejó la iglesia y Cristo y la iglesia son uno. Amén. O sea, no puedo separar a Cristo de la iglesia. Si yo quiero progresar en los propósitos de Dios, yo necesito ser parte de la iglesia de Cristo. Por eso cada creyente que recibe a Cristo se une a una congregación local. Cuando hablamos de iglesia, podemos hablar de iglesia en concepto universal, entendiendo que la iglesia está formada por todos los creyentes de toda la tierra que han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pero esos creyentes se reúnen en congregaciones, en iglesia, de alguna forma podemos decirle local. Como nosotros, como Ministerio Acercate a Jesús, somos una congregación local. Como tantas otras, como miles que hay en Argentina, como millones que hay en toda la tierra, de hombres y mujeres que se reúnen, nos reunimos, nos congregamos, adoramos al Dios Todopoderoso, compartimos la cena del Señor, predicamos la palabra, hacemos discípulos, lo bautizamos, les enseñamos que sigan los caminos del Señor, compartimos juntos las ofrendas, sembramos para Dios, caminamos juntos en armonía, aprendemos a soportarnos en amor unos a otros, crecemos en los propósitos y caminamos juntos en toda la vida. Y reímos con el que ríe, lloramos con el que llora, disfrutamos de aquel que viene al mundo porque una familia tiene hijos y procrea, y también despedimos y acompañamos a aquellos que parten con el Señor y consolamos a aquellos que han perdido un ser amado. Amén. Esa es la iglesia del Señor. Eso dejó Cristo establecido. Gente que le ame, que le siga y que le sirva, unido en amor. Necesito ser parte. Y Saulo lo tuvo que aprender, porque Cristo y la iglesia son uno. Y como él lo entendió, después, años más adelante, el mismo Saulo, Pablo, escribe esto en Efesios 5, versículos 29 al 32. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Esto es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Amén. Vieron que tremendo cómo el enemigo desenfoca a la gente, y en este tiempo mucho también. La gente dice, no, pero yo no tengo que ir a la iglesia, porque identifica a la iglesia como el templo, ¿no? Después de todo lo que aprendimos en la pandemia, que si aprendimos que esto no es la iglesia, el templo no es la iglesia, no lo aprendemos más. Creo que la lección la tuvimos que aprender todos, que los auditorios,
los templos, como le querramos llamar, no son la iglesia. Vos y yo somos la iglesia, amén. Y nos necesitamos unos a otros. Y necesitamos compartir tiempo juntos, de oración, de calidad, de congregarnos, de servir juntos. Esa es la iglesia, amén. Eso es la iglesia. No es decir, bueno, yo creo, yo leo la Biblia. No hace falta, no funciona de esa forma. Cristo y la iglesia, fíjense que Pablo usa la analogía de un matrimonio para comparar cómo Cristo y la iglesia usa la palabra que está en Génesis, la palabra que después Cristo usó también y ratificó para referirse al matrimonio, y dice: Cristo y la iglesia son uno como un matrimonio, no puede separarse. Amén. Si yo estoy mal con Cristo, estoy mal con la esposa, que es la iglesia. Amén. Y si estoy mal con la iglesia, estoy mal con Cristo, porque es el esposo. Amén. Si uno ama a la esposa o ama al esposo, si alguien se mete con mi esposa, se mete conmigo. Y si alguien se mete con ella, se está metiendo conmigo. Amén, mutuamente. Sí, perdón, si se mete conmigo, se mete con ella. Porque somos uno. Y a vos te debe pasar lo mismo con tu esposa, con tu familia. Así que yo necesito estar en comunión. ¿Y qué pasa cuando hay situaciones? ¿Y qué pasa cuando hay diferencias? Para eso está el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Para enseñarnos a perdonar, para enseñarnos a escuchar, para enseñarnos a soportarnos en amor, porque somos todos diferentes. Hay gente que busca la iglesia a su manera. Dice, no, yo me voy allá porque allá son todos de esta manera. Son todos jóvenes. Allá no porque son todos ancianos, entonces voy para una iglesia. Allá acá no porque hay muchos chicos, allá no porque hay muchos niños. Y la iglesia es totalmente lo contrario. La iglesia es un crisol de todo tipo de gente, amén. Esa es la verdadera iglesia. En la iglesia está el rico y el pobre, el sano y el enfermo, el niño y el anciano, el hombre, la mujer, la familia, el que tiene, el que no tiene, el que celebra, el que está triste. Todos somos un cuerpo en Cristo. Esta iglesia de la que participó Pablo, ¿saben que era una iglesia donde aún iban los amos y los esclavos? Porque había esclavitud y todavía no había sido abolida. Así que de repente un día vos entrabas a una de las reuniones y estaba predicando un esclavo. Y alguien que era dueño del esclavo estaba escuchándolo, y al otro día iban el lunes y él era el esclavo y el otro era el señor del esclavo todavía. Por eso la Biblia, Pablo escribe después: amos su esclavos, sujétense a sus amos, no traten con dureza a sus esclavos. ¿Se acuerdan la palabra? Porque así vivían. Aprendían que en Cristo somos uno. ¿Cuántos dicen amén? Así que Dios le manda a Ananías. Y Ananías era un discípulo. Le manda un discípulo. Y le dice a Ananías, le da una visión, hay un hombre llamado. Ahora, qué tremendo que es eso, ¿no? Porque Ananías hasta ahí venía bien. ¿Vieron cuando vos decís, Señor, usame? ¿Cuánto han dicho? Señor, usame para tu gloria. Ananías habrá orado así: Señor, quiero que me uses. Quiero que mi nombre quede escrito en la historia, ser un hombre usado por vos. El Señor dijo: bien, a ver, ¿qué tengo en la lista? Ya tiene que ir a predicar a Saulo. Es tremendo, ¿no? Ni sabe Ananías, ni se habrá enterado que íbamos a estar 2000 años después hablando de él. ¿Amén? Qué tremendo. Cuántas cosas Dios nos manda a hacer y no tenemos ni idea del impacto que tendrá en el cielo, en la tierra, en la historia de la humanidad. ¿Amén? Andás a ver a esa persona que le predicaste, que entregaste a Cristo, ¿qué Dios tiene con esa persona? ¿Amén? Y cuando llega Ananías le dice: anda a visitar, hasta ahí venía bárbaro, te voy a mandar una misión. Gloria a Dios, aleluya, Señor. Se prepara, tú dices: ¿a quién? Dice: al que está asesinando, al que está buscando para asesinar a cristianos, al que está llevando preso a los cristianos, al que quiere matarlo a todos ustedes. Y ahí saltó Ananías. ¿Vieron que saltó? Es como que dice: perdón, Señor, pero ese no es el que nos está buscando para matarnos. Y ahí el Señor le dice: sí, pero andá, porque Él es un instrumento escogido en mis manos. Porque yo me voy a encargar de hacerlo pasar por el proceso que tiene que pasar. Pero vos andá y ungilo, andá ahora por Él, porque va a ser un hombre poderoso en mis manos. Amén. Y qué tremendo, amados, qué tremendo, porque Ananías, mire, hace todo lo que hacemos nosotros y que tenemos que hacer. Y por eso vamos a usar esto para cerrar. Ananías va al encuentro de Saulo. Tenemos que ir a buscar a aquel que está ciego. ¿Cuántos dicen amén? Enfocados.
escuchando la misión que Dios nos dio. Este año y los años que vienen, amados, se viene una iglesia en la cual, y escuchen esto porque es profético, es un tiempo en el cual la iglesia necesita más que nunca estar en la gente, con la gente, en la calle, en la necesidad. Por eso, fíjense, cada vez que hacemos un curso, cada vez que hacemos una convocatoria, se llena de gente aquí en Pilcomayo, gente que viene del barrio, entra a nuestros auditorios, disfruta con nosotros porque somos una iglesia que abre los brazos. No importa que seas ateo, judío, creyente, apartado, católico, musulmán, no importa. Vení, aquí vamos a hablarte y a mostrarte el amor de Cristo. Amén. Vamos a darle al que necesita. Vamos a seguir ayudando al que necesita con todo lo que necesite. Vamos a darle un servicio cada vez más a la comunidad. Porque el tiempo que viene es el de la iglesia con la gente. Amén. No la iglesia que se vuelve a encerrar en las cuatro paredes. Es la iglesia que más que nunca, si lo hacíamos antes, lo tenemos que hacer 7 veces más. Con la gente, con la gente, con la gente. Amén. Con las personas. En nuestros espacios, en las calles, en las plazas, en las casas, con la gente. Porque allí están los que han perdido la vista, allí están los que están desenfocados. Y nosotros, enfocados, tenemos que ir con la misión que el Señor nos encomendó. Amén. Y tenemos que orar, dice que lo encuentra. Lo encuentra. Hay alguien que está esperando que alguien lo encuentre. Amén. Hay alguien. Cada lugar donde vos vas, cada espacio donde estás, hay alguien que está esperando que vos lo encuentres. Lo segundo es que ora por él. Amados, oremos por la gente. Si a vos se cruza alguien en tu camino, si vas a un hospital, si estás en una estación con tu compañero de trabajo, hacé oraciones. Orá por las personas. Nadie se niega una oración en estos tiempos, amén. Nadie. ¿Quién te va a decir, no quiero que ore por mí? Muy raro. Ahora hay muchas oraciones, pero solo una llega al Padre, la que se echa en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Muchas personas oran a sus dioses, pero la Biblia dice que tienen ojos y no ven, oídos no hablan, oídos y no oyen, boca y no hablan. Pero nuestro Dios ve, oye, escucha, responde, amén, y habla. Vos y yo oramos al Dios viviente. Así que muchos podrán hacerlo, pero nuestra oración es la única que provoca un impacto en los cielos y desata la gloria de Dios en la tierra. Oremos por la gente. Orá, no hace falta que seas pastor, líder, todos podemos orar. Amén. Las señales seguirán a los pastores, dice la palabra. ¿Es así? No. A ver si alguno dijo amén, aleluya. Las señales seguirán a los evangelistas, dice eso. Las señales seguirán a los que creen. Si vos crees, las señales te seguirán. Orarás por los enfermos y sanarás. Tomarás autoridad y los demonios huirán. Oremos, hermanos. Es un tiempo en que la iglesia tiene que estar orando. Dentro y fuera del templo, en las casas, en los lugares donde Dios nos pone. Y Saulo es liberado. Entonces, cuando esa persona es liberada, Saulo se bautiza. Porque tenemos que hacer discípulos. Amén. Arrancamos la prédica y la cerramos diciendo que teníamos que estar enfocados. Y Saulo, una vez que se bautiza, se queda con los discípulos. Y ese es nuestro desafío en el próximo tiempo. Un desafío que hoy le está costando mucho a la iglesia en general. Lograr que la gente que recibe a Cristo se quede entre los discípulos. ¿Es así o no? Nos cuesta. Pero no debemos desistir en esa misión, porque esa es la misión que Dios nos mandó. Amén. Eso es lo que va a contar en el cielo cuando veamos que hayamos dado fruto. El fruto va a ser cuántas personas llevamos a Cristo, cuántos discípulos pudimos hacer. Ese es el fruto. Y tengo que decirle, Señor, yo quiero llevar fruto. Por eso nuestro trabajo con los grupos de crecimiento, necesitamos más que nunca los líderes, los pastores, los colaboradores, todos ustedes, hermanos, necesitamos estar entre los discípulos. Cuidado que a veces el enemigo te dice, no, pero ¿para qué sirve el grupo de crecimiento? Yo ya voy el domingo. No. El estar entre los discípulos, hay algo espiritual, hay algo hermoso.
Saulo no fue corriendo a la reunión de celebración, al culto, a la noche. No, Saulo fue entre los discípulos. ¿Saben cómo se reunían en las casas? Compartían la cena del Señor, recordaban las enseñanzas de Jesús porque todavía no estaban escritos, ni las cartas aún, ni los evangelios en el principio estaban escritos. Se hablaba de boca en boca las enseñanzas de Jesús. Después surgieron los primeros escritos, después surgieron las cartas, ya cuando Pablo era apóstol. Esos primeros tiempos, lo único que había era el testimonio de los que habían visto y oído. ¿Se acuerdan? No podemos callar lo que hemos visto y oído, decían. Entonces escuchar, aprender. Qué maravilloso es. Nunca menosprecies el tiempo de tu grupo de crecimiento. Valoralo, compartí con tu líder, trae a alguien. Llama a ese que no está viniendo. Sigamos orando por las personas. Nuestro desafío es hacer discípulos. Nuestro desafío es lograr que la gente se quede entre los discípulos. Amén. Porque creyentes hay muchos, pero discípulos no. Mucha gente se hace creyente, pero no toda se vuelve discípulo. Porque el discípulo, la discípula es seguidor. Es aquel que permanece a los pies del Señor. Es aquel que aprende y luego enseña a otros. Y fíjense que Saulo hizo eso. Aprendió. ¿Y qué hizo después? ¿Comenzó a qué? A predicar. Comenzó a predicar. Y cuando comenzó a predicar, empezó a dar su testimonio. Y dice que muchos lo oían y se sorprendían. Dicen, este no era Saulo. Qué maravilloso es ver cuando Dios nos transforma. Cuando Dios nos hace estar enfocados. Cuando Dios nos hace progresar en la fe. Y yo quiero que en esta mañana cerremos este mensaje orando por esto. Orando para que vos y yo podamos terminar este año y empezar el 2022 enfocados, con dirección, con poder del Espíritu para poner todas nuestras fuerzas y nuestras energías en los planes correctos de Dios y progresar en la fe. ¿Cuántos dicen amén? Así que te invito a que te pongas de pie. Los músicos me van a acompañar y vamos a orar por eso, ¿sí? Vamos a orar juntos por esto. Aleluya. Así que, mientras los músicos pasan, no te distraigas. Cerra tus ojos allí. Olvídate por un momento de quién está delante, atrás, a los costados. Pero si estás con tu esposo, tu esposa, tu hijo, puedes tomarlo de la mano si está en tu corazón. Podemos orar juntos como familia. Hasta aquí nos ha ayudado Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hasta acá hemos llegado. Hemos sobrevivido a este tiempo. Hemos pasado las pruebas, las luchas, las dificultades. En el camino muchos nos hemos equivocado, algunos hemos tropezado. Tal vez hasta le fallamos a Dios con algún pensamiento, en alguna actitud. ¿Quién puede decir a esta altura, decir, Señor, nunca te fallé? Pero Él ha sido fiel, amén. Él ha estado con nosotros. Él sigue cumpliendo su promesa. Yo permanezco fiel, nos enseña el Señor. Y hasta aquí hemos llegado y yo estoy seguro que mirando hacia atrás cada uno de nosotros y mirando el hoy podemos decir, he progresado. Porque no sos el mismo ni la misma que el día que conociste al Señor. Dios ha hecho cosas con vos, amén, y conmigo. Por supuesto que queremos progresar mucho más. Y nos ha tocado y nos está tocando atravesar una etapa muy particular en la historia de la humanidad. Una época de muchos cambios acelerados. Cambios en lo sanitario, cambios en lo político a nivel mundial y a nivel local, cambios en lo económico, cambios en la tecnología, cambios en la cultura, cambios en la forma de relacionarnos, cambios en la forma de enseñar, de aprender, cambios, muchos cambios. Pero Dios permanece fiel y su palabra, sus principios siguen siendo eternos. Y como son eternos, son aplicables a cada etapa de la humanidad hasta que Cristo venga. Por eso el profeta Habacuc dijo, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, da a conocerte, Señor. Porque los tiempos pasan, pero Dios sigue actuando y obrando en los que creen. Dándonos dirección, dándonos enfoque,
dándonos sabiduría y fuerza para seguir adelante. Por eso en esta mañana, en este día, los que estamos aquí y vos que estás en tu casa, oremos juntos. Señor, te adoramos, te exaltamos y te bendecimos. Gracias porque un día nos llamaste, nos perdonaste, nos limpiaste y nos pusiste en tu camino. Gracias. Porque andábamos ciegos, creyendo que veíamos, pero no veíamos nada. Y un día abriste nuestros ojos y pudimos conocerte a vos. Camino, verdad y vida. Ahora te pedimos, Señor, por favor, que nos enfoques. Que saques de nosotros todo aquello que quiera nublar nuestra vista, distraernos, confundirnos. Por favor, abrir nuestros ojos espirituales para que cerremos este año y comencemos uno nuevo, direccionados en tu asignación profética. Que nos reveles cuáles son tus caminos, tus propósitos para nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, también que nos direcciones. Que marques allí e indiques en el GPS espiritual las coordenadas correctas hacia donde nos tenemos que dirigir en nuestra vida personal, familiar, económica, ministerial en los próximos años. Dirigirnos hacia allí. Danos instrucciones claras como le diste a Saulo. ¿Dónde, cuándo, cómo y con quién? Y te pedimos, Señor, que nos dé fuerzas para ser obedientes y cumplir tu voluntad. Señor, cambia nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Y enfocados y direccionados, ayúdanos a permanecer firmes en el proceso para que podamos progresar en la fe. Señor, si nos proponemos estudiar, que sigamos estudiando, aunque a veces cueste. Vamos a completar los estudios. Si nos propusimos emprender un negocio, una carrera, ayúdanos a estar firmes hasta completarlo. Porque si vos nos lo prometiste, nos lo vas a dar. Firmes para seguirte sirviendo y no aflojar nuestras fuerzas, porque hay un llamado sobre nuestra vida. Nuestros dones están a tu servicio, Señor. Firmes para seguir adelante como esposos, como esposas, como papás, como abuelos, como hijos, como familia, pero también como familia de Dios. Firmes para ser parte de la iglesia, para estar con los discípulos y firmes para ser nuevos discípulos. Y de esa manera progresar en todas las etapas, tomados de tu mano, con gozo en el corazón, sabiendo que habrá pruebas y dificultades, desiertos que atravesar, porque son parte de la vida, pero sabiendo, Señor, como decía Pablo, que estando enfocados, olvidamos lo que queda atrás y proseguimos a la meta, al supremo llamamiento, porque nuestros ojos están puestos en Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora te invito a que juntos le adoremos al Señor. Gloria a Dios. Señor, nos volvemos a ti. Nos volvemos a ti, Señor. De nuestra ingratitud a entregarte todo lo que somos en adoración. Cumple aquí tus propósitos. Guíanos a tu voluntad.
precioso es volverse a Él. de nuestra rebelión a obediencia. Nos humillamos ante ti, Señor. Regresamos a tus pies a escuchar tu corazón. Nos volvemos a ti, Sí, Señor. de nuestra ingratitud A entregarte. a entregarte Todo lo que somos, Señor, lo entregamos a ti, adorándote, y te pedimos, Señor, cumple. Aleluya. Esta es una adoración que junto a la palabra que hemos recibido nos conecta, nos conecta, nos enfoca a todo lo que Él tiene. Decile, Señor, cumple tus propósitos en mi vida. Cumple tus propósitos en mi casa, con mi familia. Aleluya. Cumple tus propósitos en el ministerio que me has dado. Yo voy a caminar bajo esa asignación profética. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Suelto el pasado, voy hacia todo lo que tenés. Una vez más vamos a decirle, cumple. Cumple aquí tus propósitos. Guíanos. Guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios. Tuyos somos, tuyos somos. Y vamos a cerrar haciendo una adoración profética con esta canción. Yo te invito a que ahora pongas tu mano en tu corazón, así, un acto profético, ¿sí? Y cuando digas cumple aquí tus propósitos, vos lo declares sobre tu vida, ¿sí? Después pongas tu mano sobre quien está al lado tuyo, si es tu familia, y si no está aquí, extende tu mano para tu familia. Vamos a declarar cumple tus propósitos en la familia. Y luego vamos a hacerlo con nuestras manos levantadas como iglesia, como ministerio, para que Él cumpla aquí también sus propósitos. 3 veces, ¿sí? Vamos, ahora poné tu mano en tu corazón, hacelo como un acto profético y declaramos sobre nuestras vidas, ¿sí? Cumple aquí tus propósitos. En mi vida, Señor, Guíanos a tu voluntad. sos mi Rey, Eres Rey, eres mi Dios nuestro Dios. y soy tuyo. Tuyos somos, tuyos somos. Ahora lo declaramos sobre nuestra casa, nuestra familia. Cumple aquí tus propósitos. Guíanos Guíanos como padres, hijos, descendencia. Cumple en mi casa tus propósitos. Eres Rey, Sos el Rey de mi hogar. nuestro Dios. Tuyos somos, Sí, Señor. tuyos somos. Y ahora todos juntos, como ministerio, como iglesia, en esta casa espiritual, en esta familia de fe, Señor. Lo que has empezado no se detiene. Guíanos, 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 Señor. Aleluya, eres Rey. Y lo que has empezado no se detiene. El río no se detiene. El mover del Espíritu continúa. Santo. Cumple aquí tus propósitos.
Señor, tuyos. Aleluya. Hay victoria en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores? Somos de Él. Aleluya. Gloria, 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 gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.